19 horas con 35 minutos, gracias por continuar con nosotros. El pasado 9 de marzo la Asamblea Nacional aprobó el paquete de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, conocida por sus siglas como LOEI, que modifica en un 80% a la normativa que ya estaba vigente desde el 2011 y que obviamente, como ustedes conocen, regula a la educación general básica y también al bachillerato, más no a la educación universitaria. De la flexibilización del bachillerato, de la prevención de la violencia sexual en las instituciones educativas y también del escalafón que se haría, un nuevo escalafón para los docentes que ingresarían al magisterio y podrían ganar no menos de $1.000 mensuales, son algunos de los temas que vamos a conversar a continuación con nuestra entrevistada de hoy, la asambleísta por el Partido Social Cristiano, Dayana Pazley, quien es también miembro de la Comisión Especial de la Asamblea, la Comisión de Educación. Buenas noches, asambleísta. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Ever. ¿Qué tal? Un saludo muy cordial a toda la ciudadanía de Daule, en especial a la comunidad educativa que ve en esta nueva ley de educación una respuesta a sus pedidos históricos, como bien lo has mencionado. Asambleísta, el presidente Lenín Moreno no presentó ninguna observación a las reformas de la LOEI, por lo que pasó directamente al registro oficial, que justamente fue publicada el día de ayer. Sin embargo, y antes de comenzar a abordar los temas que han beneficiado con esta ley, que la ciudadanía es importante que los conozca, sí preocupan las declaraciones del ministro de Economía, Mauricio Pozo, con respecto a que ha declarado a la LOEI inclusive como inconstitucional y que sería inviable económicamente hablando, ya que el presupuesto no sería de $600 millones anuales, sino que le representaría al Estado 5 veces más, es decir, $3.000 millones. Ustedes, pues, ¿qué podrían decir sobre estas declaraciones y cómo van a actuar ante una posible demanda de inconstitucionalidad y no perder así lo que se ha logrado con estos avances? El presidente Lenín Moreno ha tomado una muy acertada decisión y muy sensible también ante estos pedidos históricos que viene haciendo el magisterio. Si esta ley o estas reformas hubieran sido inconstitucionales, pues no hubieran pasado ni siquiera por la unidad de técnica legislativa de la Asamblea Nacional. Esto ha sido tratado casi ya en 3 años. De lo que va de este periodo, fue aprobado por la Asamblea. El presidente, como bien lo dijiste, Ever, no lo vetó, no objetó, pasó automáticamente al registro oficial. Esto no solamente significa que la Comisión de Educación, de la cual soy miembro activo, ha hecho un excelente trabajo, sino que todas estas demandas históricas están siendo respondidas por parte del primer poder del Estado y, por supuesto, del Poder Ejecutivo. Entendemos que no hay dinero en este momento. Sin embargo, la educación es el verdadero sector estratégico de un país y no es posible que la profesión del docente tenga alrededor de 10 años o más sin recibir ningún tipo de aumento de sueldo. Han dejado olvidado completamente al magisterio, han violentado sus derechos, ni siquiera tenían 30 días de vacaciones ininterrumpidas como tenemos por lo general los servidores, los profesionales, no tenían una jubilación especial y ahora se les ha reconocido para de alguna manera dignificar su carrera docente un nuevo escalafón que empieza desde los $1.000. Esperamos que la Corte pues no declare inconstitucional esto y que el próximo presidente de la República, que ya ha sido electo, realmente destine los fondos. Presupuesto hay, lo que hace falta es una correcta redistribución. ¿Cómo garantizarán ustedes, quizás a través de la fiscalización, que realmente se cumplan? Porque a veces muchas cosas están en el papel, pero en la práctica no sucede. Y antes también de que me responda, ¿y cómo garantizar que todo ese presupuesto mayor que habrá, porque inclusive en la ley está que ahora se debe destinar el 6% del Producto Interno Bruto, cómo se garantizará que eso se destine a educación de calidad, que se destine a nuevas prácticas y no a gasto corriente, a pagos de más maestros, de quizás sueldos atrasados y otras cosas? En la LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tan solo se ratifica lo que ya manda la Constitución. Es de obligatorio cumplimiento, aunque las autoridades de este gobierno se hayan empecinado en desmantelar la Carta Suprema. Tenemos que llegar al 6% del Producto Interno Bruto, no alcanzamos el 4%, pero es de cumplimiento obligatorio. Entonces, ¿hace falta una correcta fiscalización?
Para eso, por lo menos yo voy de nuevo a la Asamblea Nacional, me postulé, el pueblo me ha dado su voto de confianza para representarlo desde la Asamblea, para velar para que esto se cumpla. Tenemos un presidente y yo estoy segura que Guillermo Lasso tiene a la educación como uno de los sectores prioritarios y estoy segura que le destinará los fondos necesarios que se requieren del dinero con el que sí cuenta y que se respetará la Constitución. Eso es lo primordial, que no ha sucedido y que esperamos que suceda en el próximo periodo. Hay mucha confusión por parte de los estudiantes que están en el bachillerato o quienes próximamente lo van a estar en si se elimina o no el bachillerato general unificado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha hecho la LOI? Esa fue una propuesta que hicimos desde el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero y vale aclarar el tema porque es de suma importancia. La reforma no elimina el bachillerato general unificado, tampoco se regresa a las especialidades, no es volver al pasado, sino que se flexibiliza el bachillerato. Los países del mundo, y esto hay que comprenderlo muy bien, caminan hacia una educación cada vez más personalizada y la estandarización, es decir, el bachillerato general unificado, tal como está concebido al momento, es lo más lejano a ese modelo. La reforma mantiene el tronco común y plantea menciones que pudieran tomarse en el último año, por ejemplo, esto lo definirá el Ministerio de Educación vía reglamento, y estas menciones que se tomarían en el último año permitirá a los jóvenes que se perfilen a la carrera de sus sueños. Actualmente se estrellan contra el muro de la universidad porque salen todos estandarizados como si fuéramos producción en cadena. Y le pongo un ejemplo sencillo. Si un estudiante quiere estudiar medicina, quiere ser médico, pues tendrá que recibir más clases de química, más clases de biología. Y esta decisión se complementa con un componente de orientación vocacional y orientación profesional que actualmente no existe para evitar esta deserción universitaria. Es importante comprender que no se elimina el bachillerato general unificado como tal, solo que al final puedes perfilarte a esa carrera que tú quieres estudiar. Pero ¿por qué no perfilarse desde primero bachillerato o quizás desde segundo y esperar hasta tercero? Quizás no todos estén de acuerdo o preferían hacerlo desde antes, como sucedía en la época de nuestros abuelos, de nuestras madres. La ley no especifica desde qué año, si va a ser el último año o los 2 últimos años o los 3 últimos años. Eso ya es competencia del Ministerio de Educación, correcto. Nosotros lo que decimos es el qué se debe hacer, qué es lo que la ley obliga y ellos implementan en el cómo. Y en cuanto a los exámenes para ingresar a la universidad, si bien es cierto no es competencia directa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pero también hay estas confusiones, inclusive hay gente que piensa que aún existe el examen ser bachiller. ¿Qué esclarece esta normativa con este tema? La Asamblea Nacional no elimina con esta reforma el ser bachiller. Tampoco el examen de acceso a la educación superior, que es el EAES, como bien dijiste, Ever, al inicio de esta entrevista, la LOEI, la Ley de Educación, no topa a la educación superior, ¿verdad? Son 2 cuerpos normativos distintos y 2 sistemas distintos. Entonces, no se elimina el examen de grado. ¿Cuál es la diferencia? Que antes el ser bachiller representaba el 85% de la calificación para graduarse y para tener un cupo en las universidades. ¿No? Era el 85%, es decir, casi la totalidad de la nota. Dependías de un solo examen. Sin embargo, desde el 2020, desde el año pasado, el Ministerio de Educación y la CENESID decidieron que la aprobación del bachillerato y el examen de ingreso a la universidad son 2 procesos distintos. Para aprobar el bachillerato, hoy el examen de grado tan solo representa el 20% de la calificación, ya no el 85%, el 20%. Y el 80% restante se divide entre el récord académico de los estudiantes de lo que se estudió en educación básica, el promedio de los 3 años de bachillerato y el programa de participación estudiantil. Entonces ya no dependes únicamente de un examen que si ese día te fue mal, pues se te cayó todo tu rendimiento. No, ahora hay todo un grupo de componentes que facilitan que el estudiante pues pueda superarse y pasar el bachillerato con una buena nota. Y para finalizar, para ingresar a la universidad, se rinde este examen, que es el examen de acceso a la educación superior, el EAES, que es de conocimientos generales. Y solo lo rinden quienes quieren acceder a un cupo universitario. No es obligatorio para todos. Y aunque como ya mencionábamos, esta ley no ha tratado la educación universitaria, pero usted como miembro de la Comisión de Educación sí ha tratado la ley
que regularía las universidades o la educación superior, este tema le preocupa muchísimo a la gente. Inclusive en campaña veíamos que las propuestas se concentraban muchísimo en el acceso a la universidad. Pero más allá de que si se tome o no una prueba, se la elimine, ¿cómo se va a garantizar que haya los cupos necesarios cuando la demanda supera al cupo que hay en las universidades? Yo presenté una reforma justamente que se aprobó en la LOES, en la Ley de Educación Superior, y fue eliminar esta absurda, injusta obligatoriedad de que los estudiantes deban elegir 5 carreras distintas, ¿verdad?, para acceder a la universidad, un cupo a la universidad. Es decir, que si yo quiero estudiar psicología, pero no hay carrera en psicología, entonces de pronto digo, bueno, mi segunda opción es economía, la tercera es veterinaria, y son carreras distintas y me termina dando el gobierno la que tiene cupo, la última carrera en la que tiene cupo. Y esto es algo súper injusto porque esto acaba con los sueños de los estudiantes. Esa ley ya está aprobada, es decir, no existe la obligatoriedad de poner 5 carreras. Sin embargo, este gobierno no la implementa. Estamos seguros que con la transición esta ley se implementará. Pero es lo que tú dices es importante, Ever. ¿Qué pasa con los cupos? Cuando hubo el dinero suficiente en el gobierno del correísmo, del presidente Rafael Correa, para ampliar la plantilla de docentes, para ampliar la oferta académica, para apoyar a las universidades públicas, precisamente para que puedan atender la demanda, no se lo hizo. Se invirtió ese dinero o se gastó o se lo cogieron para otra cosa, en fin, no se resolvió este problema que venimos arrastrando hace 30 años, no es reciente. Entonces, ahora sí tenemos que ver de qué manera las universidades pueden autogestionarse, por eso también la LOES reconoce la autonomía responsable de todas las universidades públicas, particulares, cofinanciadas, para que puedan autofinanciarse, y a la vez lo que propone el presidente electo, Guillermo Lasso, es que las universidades puedan abrir programas sin tanta burocracia, sin tanto control por parte del gobierno, porque ya hubo una depuración, ya las universidades hoy existentes están acreditadas, ya no existen las universidades de garaje. Entonces, ahora sí pudieran ellas aportar a la solución de un gran problema que el Estado no ha podido hacer. Habrá que estar atento entonces a la administración del presidente electo Guillermo Lasso y ustedes como asambleístas a fiscalizar que se cumplan estas promesas. Y regresando a la LOEI, también pues en ella se garantiza o se recomienda la apertura de bibliotecas escolares. Pero los ecuatorianos, siendo sinceros, y usted debe saber estas cifras, no leemos en promedio ni un libro al año. No tenemos ese hábito lamentablemente de lectura. ¿Cómo poder establecer aquello en las generaciones actuales y en las que están por venir cuando está demostrado que no hay ese hábito? Qué buen punto que tocas, Ever. Realmente es la primera entrevista en la que alguien se preocupa por la lectura, por el hábito, por fomentar la lectura. En el Ecuador se lee 0.6 libros al año por persona, es decir que muchos o la mayoría no alcanzan ni siquiera a leer un libro, y quien no lee está destinado a confiar o a creer ciegamente en el criterio de otros, en lugar de formar el propio. Para enfrentar esta realidad, en esta reforma se propone o se establece el fortalecimiento y el desarrollo sostenible de las bibliotecas en el sistema educativo a nivel nacional, como una política de Estado, y esto garantizará el funcionamiento de las bibliotecas escolares o espacios de lectura presencial, virtual también ahora, en las instituciones del sistema educativo. Un país próspero comienza con millones de niñas y niñas leyendo, y hemos procurado impulsarlo con esta nueva LOEI. Pero si se le dan a los niños o a los jóvenes libros de pronto caducos, no caducos, pero que quizás no estén dentro de sus gustos, ¿cómo poder cambiar aquello? O sea, porque puede suceder que estén en estas bibliotecas, pero si están los libros, pero nadie los lee o no entienden lo que leen, pues no funcionaría. Claro, bueno, eso ya sería una potestad de cada institución, y creo que deberían haber libros apropiados, recomendados, aprobados, justamente que aporten con la pedagogía, con los conocimientos que necesitan en cierto tipo de edad. Pero sobre todo, Ever, creo que hay que democratizar los libros. Los libros son sumamente caros. En este país hay personas que viven con tan solo $2 para alimentar a toda su familia. Y un libro, pues, no te cuesta menos de $10.
$20, a veces $30, Quita ese consiguen muy pocos incentivo. de $5. Entonces, ¿cómo queremos promover la lectura si realmente no existe un acceso a los libros? Entonces, aquí ojalá no solamente el sector público, sino también la empresa privada podría hacer algo en conjunto para fomentar la lectura en un país en el que se requiere además fomentar el pensamiento crítico. Y eso es un punto interesante, porque en esta ley, no me quiero olvidar de mencionarlo, estamos restableciendo materias tan necesarias y vitales para una sociedad como la cívica, la ética y la lógica o pensamiento crítico. Claro, uno de los beneficios que también tiene esta ley. Y ahora vamos al tema de la prevención de la violencia sexual. En el país, entre 2014 y 2020, más de 4.000 estudiantes han sufrido de violencia sexual en las instituciones educativas. Y usted que ingresó en el 2017 recuerda el caso Ampetra, el terrorífico caso Ampetra, pues que no pudo prevenir que se violen a niños dentro de las instituciones educativas. Ahora con esta ley, uno pensará, con un cuerpo normativo, ¿qué se puede hacer verdaderamente para detener estos casos, más allá de prevenir? Se puede hacer mucho. El caso de Ampetra fue un caso emblemático que destapó o reveló una dura y cruel realidad en el país. Y es que nuestras niñas, niños y adolescentes no están seguros en los espacios donde deberían estarlos, ¿no? Es la primera obligación del Estado, proteger a ciudadanos, y es el primer derecho que tenemos como ciudadanos. Ahora, estas injusticias vividas por las víctimas de violación se dieron por un sistema que apañaba a los violadores y abandonaban completamente a las víctimas. Un sistema que en lugar de remover al acusado, al agresor y llevar el caso a la justicia, lo archivaba y cambiaban de puesto de trabajo al agresor. Para evitar estos crímenes se hizo un trabajo muy duro. Se recogieron las recomendaciones, por supuesto, del informe de Ampetra, y el Mineduc, el Ministerio de Educación, tiene la obligación de definir planes y programas. Antes no había esta obligatoriedad, incluso no se podía determinar responsabilidades. También se establece la imprescriptibilidad en el inicio de acciones administrativas en cualquier caso donde se afecte la integridad física, sexual, psicológica de los estudiantes. Y algo súper importante es que se crea un plan nacional para la prevención, atención, reparación y erradicación de la violencia en el contexto educativo. E incorporamos también todas las recomendaciones hechas por los organismos internacionales y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán, ¿verdad? Que nos sentó un gran precedente, el emblemático caso en el cual el Ecuador pues quedó como gran responsable. En todo caso, el Estado ecuatoriano no podía seguir con esta deuda histórica que lamentablemente ha costado la vida de miles de niñas, niños y adolescentes, y esa era un vacío y una gran deuda que se resuelve con esta LOEI para trabajar en prevención y que esto no vuelva a suceder. Y ya para finalizar, usted propuso que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional vuelvan a administrar más o menos 26 instituciones que antes pues eran de ellos y que pasó a cargo del Ministerio de Educación. ¿Se podría catalogar como un logro este hecho cuando de pronto quizás, y es lo que muchos comentarios han habido, de que niños que de pronto tienen bajos recursos no puedan permanecer en estas instituciones debido a que pues la ley les daría la potestad de cobrar pensiones a estas instituciones? En ese momento hubo una terrible afectación y una vulneración de derechos, y no se resuelve vulnerando más derechos. La firma de estas instituciones era su calidad, y una vez en manos del Estado, cuando fueron expropiadas, fueron arrebatadas, esa calidad desapareció, hoy no existe. Han sido los representantes de los alumnos, ¿verdad?, de las escuelas y colegios de las Fuerzas Armadas, quienes fundaron, quienes construyeron y equiparon estas instituciones con la ilusión de que sus hijos puedan acceder a una educación de calidad, y lo lograron. Pero absurdamente ese esfuerzo se evaporó con la llegada de la revolución. Se evaporó. Hoy no queda nada. Han sido años de lucha de estas familias para que se les garantice el derecho a la educación que ellos eligieron en ese momento para sus hijas y para sus hijos, y que está garantizado en la Constitución.
vulneraron sus derechos en ese momento. Es momento de reconocer hoy que la transición fue un gran desacierto, que hoy tenemos la oportunidad de corregir. Tenían meses sin profesores, desmantelaron los laboratorios de inglés, sin computadoras, llegó la droga. Han habido una gran cantidad de problemas que se necesitan corregir si queremos realmente tener instituciones de excelencia académica. Ahora, ¿cuál es la preocupación que usted me plantea y que es legítima, obviamente, de la ciudadanía? ¿Qué pasa con los estudiantes o qué pasa con los docentes? Esta ley establece un régimen de transición en el que se garantiza la culminación en el sistema educativo de todos los estudiantes y, por supuesto, de aquellos cuyas familias no estén de acuerdo con este cambio. Y a los docentes se les garantiza estabilidad laboral y la escala remunerativa conforme a la ley. Es decir, aquí no se va a vulnerar el derecho a la educación de ni un solo estudiante y mucho menos el interés superior del niño. Esto está contemplado y nadie se va a quedar fuera porque va a haber un régimen de transición que tiene que crear el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Defensa. Estas son algunas de las declaraciones de la asambleísta por Guayas del Partido Social Cristiano, Dayana Pazley, a quien le damos las gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Ever. Un fuerte abrazo para todo Daule. Recuerden que esta nueva LOEI beneficia al país entero. Una linda noche. Así es, que pase bien y les deseamos éxitos en su nuevo periodo legislativo. 19:57, nos vamos a una nueva pausa comercial, pero manténganse en nuestra sintonía porque ya volvemos.